año y hoy vamos a precisar más cuál es el alcance y contenido de algunos de los instrumentos. Nosotros no vamos a ver todos los instrumentos, sino que vamos a ver algunos que nos entendemos nosotros que son los más importantes como para que ustedes manejen ahora. De todas maneras, si ustedes quieren ver, tener más idea acerca de la totalidad de instrumentos de ordenamiento y de gestión de la ciudad, pueden consultar, hay una publicación brasileña, el Estatuto de la Ciudad, Estatuto da Cidade en portugués, lo pueden buscar en internet, que es una publicación que hizo el Ministerio de la Ciudad en la época de Lula. Yo no sé si ese ministerio sigue funcionando o no sigue funcionando, pero bueno, ahí tienen ese Estatuto da Cidade y es una ley de alcance nacional, eh, por la cual se pone a disposición de los distintos municipios un elenco muy extenso de instrumentos de ordenamiento y de gestión de la ciudad. Algunos de ellos son aplicables, pueden ser aplicables en nuestro país, otros son parecidos a los que nosotros tenemos, y otros por la misma conformación del Estado que tenemos nosotros, que es diferente a la del Brasil, no son aplicables. Así que bueno, nosotros hoy lo que vamos a empezar a ver son los instrumentos de ordenamiento urbanístico y nos vamos a referir específicamente a aquellos que tienen que ver con el plan y los instrumentos de actuación del plan, así como genéricamente se llama. En una de las primeras charlas que nosotros dimos en el año, nosotros decíamos que en el área o en el campo disciplinar del urbanismo, hablar de instrumentos es hablar de proyectos. Siempre estamos hablando de proyectos en urbanismo. Y decíamos que los instrumentos son proyectos que toman distintas formas de acuerdo con la escala territorial sobre la cual van a trabajar y de acuerdo con la finalidad con la cual, para la cual se define el instrumento. Entonces nosotros así teníamos instrumentos que definen el modo en que se va a orientar el crecimiento de la ciudad. También teníamos, o tenemos, mejor dicho, instrumentos que establecen una propuesta de transformación para un sector particular de la ciudad. Tenemos instrumentos que regulan los proyectos de edificación y urbanización de la ciudad, o sea, regulan la presentación de los proyectos de edificación y de urbanización en la ciudad. Tenemos instrumentos que definen los criterios a tener en cuenta, por ejemplo, para la protección del patrimonio construido, podemos tener instrumentos que definen criterios para la protección del medio ambiente, etc. Podemos tener una gran diversidad de instrumentos. Pero nosotros vamos a empezar a tratar el tema de los instrumentos a partir de ver una primera clasificación. ¿Cómo clasificamos nosotros a los instrumentos de ordenamiento urbanístico? Y una primera clasificación nos habla de dos tipos de instrumentos. Por un lado, podemos hablar de instrumentos liminares y por otro lado podemos hablar de instrumentos regulatorios. Y los dos están estrechamente vinculados. Por un lado, cuando nosotros hablamos de instrumentos liminares, estamos hablando de aquellos instrumentos que definen las orientaciones generales, los criterios, los principios, las directrices que ordenan, o mejor dicho, que orientan la intervención en el territorio. O sea que, digamos, estamos hablando de instrumentos que definen o que sientan las bases a partir de las cuales se va a ordenar el territorio. Y por otro lado, nosotros hablamos de instrumentos regulatorios, que son aquellos que definen el modo de intervenir en el territorio a partir de establecer reglas y procedimientos precisos. O sea que, por un lado, nosotros tenemos un tipo de instrumentos que nos dicen o nos dan la pauta a nosotros acerca de cómo debemos actuar en el territorio. ¿Qué es lo que se piensa que es el modo más apropiado para ordenar el crecimiento de la ciudad?
o hacia dónde ordenarlo, o cómo intervenir en un sector de la ciudad, o qué sectores merecen ser renovados ediliciamente en el interior de la ciudad, o en otro caso, qué sectores nosotros estamos pensando que pueden densificar el volumen edificado en la ciudad. O sea, son instrumentos que definen orientaciones, ideas acerca de qué es lo que yo quiero hacer en la ciudad. Cuando yo digo lo que yo quiero hacer, estoy hablando del gobierno local, que es el que tiene la prerrogativa de definir los planes de ordenamiento, o mejor dicho, el ordenamiento en todo su territorio, y el Consejo Municipal es el que lo aprueba. Por otro lado, yo tengo los instrumentos que me dan indicaciones precisas acerca de cómo yo puedo actuar. E incluso la diferencia entre estos dos tipos de instrumentos, ustedes la pueden ver también en el modo de graficar. O sea, cuando hablamos de los instrumentos liminares, nosotros estamos hablando más de un esquema. Podemos, digamos, expresar la propuesta que nosotros tenemos para la transformación de la ciudad, en este caso un territorio más amplio, que sería un territorio provincial, pero a través de esquemas, de diagramas. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de instrumentos de regulación, ya también la gráfica es mucho más precisa acerca de qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer en determinados sectores de la ciudad, o cómo es que se puede hacer. Por ejemplo, entre los instrumentos liminares nosotros podemos tener, en este caso, el Plan Urbano Ambiental de Posadas, que indica los principios, directrices y estrategias e identifica los proyectos que orientan la actuación municipal en materia de gestión del territorio. O sea que el plan nos va a dar una idea acerca de la orientación que yo voy a definir para ordenar el crecimiento de la ciudad. Y también el plan va a identificar cuáles son aquellos proyectos que se entienden de carácter estratégico, o también podemos decir de proyectos de carácter estructural, que van a permitir o que van a ser la base también de la organización de la ciudad. O sea, a partir de estos proyectos es que nosotros definimos la estructura a partir de la cual se va a ir ordenando el crecimiento de la ciudad. Pero por otro lado, cuando nosotros hablamos de instrumentos regulatorios, podemos tener en este caso, digamos, una manzana del área central donde nosotros tenemos las normas urbanísticas de Rosario que establecen indicadores precisos: alturas, el factor de ocupación del suelo, servidumbres si las hubiera, etcétera, o retiros, a ser observados en la presentación de un proyecto de edificación. Estas normas urbanísticas se refieren a distintos sectores de la ciudad. En el caso del área central, que es el ejemplo que estamos viendo en esta diapositiva, esas normas urbanísticas se definen manzana por manzana, o sea que el nivel de precisión es muy elevado, muy grande, y ese nivel de precisión lo vemos también en el gráfico. Digamos, el gráfico del plan es un esquema, el gráfico de la norma urbanística para el área central, en este caso la manzana, es un dibujo muy preciso acerca del parcelamiento, de las dimensiones del parcelamiento y después de las indicaciones de qué es lo que se puede hacer en estas parcelas de acuerdo al color que están pintadas acá. O sea que nosotros podemos decir, si hablando así coloquialmente, que los instrumentos liminares son una especie de trazo grueso, o sea que definen estos criterios, definen estas grandes ideas o directrices que se tienen para el ordenamiento de la ciudad. Y por otro lado, los instrumentos regulatorios son una especie de esa letra chica que está en todos los contratos y que nadie lee, bueno, pero esa letra chica que especifica bien en qué consiste la acción que nosotros podemos desarrollar, en este caso, en el interior de la ciudad. Nosotros podemos decir entonces que el plan urbano, para ver la relación que existe entre el plan urbano, o sea, los instrumentos que llamamos liminares, y los que llamamos instrumentos regulatorios, nosotros podemos verlos en esta imagen. O sea, el plan urbano es una suerte de paraguas
bajo el cual se encuentran todos estos instrumentos regulatorios que también, en el caso de su vinculación con el plan urbano, son entendidos o son mencionados o nombrados como instrumentos de actuación, que son los instrumentos que permiten que esas grandes ideas, ese trazo grueso que tiene el plan urbano, se transforme en una especificación muy precisa en esa letra chica que dice qué es lo que realmente se puede hacer y cómo se puede hacer. Entonces nosotros podemos tener una ordenanza de urbanización, un programa de protección del patrimonio, un plan de mejoras barrial, un plan de movilidad, digamos que son todos otra serie de instrumentos que van a estar referenciados en el plan urbano. Por eso se dice, en la legislación española, se dice que nosotros podemos adoptarlo también, que el plan urbano es un instrumento básico y necesario. Básico porque el plan urbano no necesita de ningún otro tipo de orientación o seguir obligatoriamente otro tipo de orientación para su elaboración. Pero por el contrario, es necesario para poder desarrollar todos los otros instrumentos que nosotros llamamos instrumentos de actuación, que son los que precisamente van a transformar esas grandes ideas que tiene el plan para el crecimiento y el desarrollo de la ciudad en indicadores precisos acerca de cómo podemos actuar nosotros en el interior de la ciudad. Por eso nosotros decimos que el plan urbano explicita la política urbana, digamos, en síntesis, los contenidos del plan urbano, es una explicitación de la política urbana que lleva adelante el gobierno local en su tarea de gestionar los procesos de transformación urbano-territoriales. Entonces, el plan urbano va a tener o va a fijar los lineamientos generales para ordenar el crecimiento de la ciudad de acuerdo con un modelo de desarrollo urbano sostenible, va a definir o va a establecer cuáles son las condiciones básicas necesarias para el desarrollo de las actividades en el territorio, va a fijar también o va a establecer criterios generales que orienten una distribución equitativa de los servicios y de los equipamientos en el interior de la ciudad, y también va a identificar los proyectos, aquellos proyectos que se entienden o se consideran claves para la transformación de la ciudad. Por ejemplo, volvemos como un ejemplo al plan urbano ambiental de Posadas. Ahí se dice que el plan prioriza la actuación urbanística a desarrollar en los próximos 10 años. En general, ese es el horizonte temporal con el cual se trabaja en los planes urbanos. Lo cual no quiere decir que el plan urbano puede ser revisado en cualquier momento, pero en general, digamos, los planes urbanos trabajan con ese horizonte, con el horizonte de mediano plazo. Entonces, el plan prioriza la actuación urbanística a desarrollar en los próximos 10 años, a los efectos de impulsar una transformación estructural de la ciudad, mediante, por un lado, la definición de 3 grandes áreas territoriales denominadas unidades territoriales, y por otro lado, una serie de proyectos estructurales que se detallan en operaciones de diferente escala y que son abordados con instrumentos normativos específicos. O sea que acá nosotros ya estamos mencionando que para llevar adelante algunas de estas iniciativas que se proponen en el plan, por ejemplo, los proyectos estructurales, vamos a necesitar de trabajar con instrumentos normativos específicos o instrumentos de gestión específicos. Se dice también, en este caso de Posadas, la elaboración del plan urbano se lleva adelante desde la base de un modelo de ciudad deseada, pretendiendo. O sea que acá estamos dando cuenta otra vez de que el plan presenta o contiene las aspiraciones que se tiene respecto de la ciudad y respecto de la vida de los vecinos dentro de la ciudad. Entonces, lo que se pretende con el plan o con estas grandes orientaciones que fija el plan, es contener la expansión,
urbana, una expansión desordenada y dispersa, integrar las partes de la ciudad existente, digamos, esa desintegración responde también a ese modo disperso en que fue creciendo la ciudad. Mejorar e incrementar la cantidad de verde, o sea, de la forestación en el interior de la ciudad, y también singularizar a Posadas mediante intervenciones particulares y específicas. En este caso, digamos, ya estamos hablando de cuestiones que tienen que ver más con la actividad, las actividades de servicios y productivas en la ciudad. O sea, singularizar a Posadas mediante intervenciones particulares y específicas tiene que ver fundamentalmente con la idea de promover a Posadas como un centro turístico. Pues sería la puerta de entrada a los otros atractivos turísticos que tiene la provincia, como las ruinas de las Misiones, los Altos del Moconá, Iguazú, o sea, digamos, que Posadas sea un lugar de paso también y de permanencia hacia estos otros sectores de interés o de atracción turística de la provincia. Cuando nosotros hablamos entonces, hasta ahora estuvimos hablando del plan. Entonces vamos a ver ahora cuáles son estos instrumentos de regulación urbanística. El instrumento de regulación urbanística más conocido, más difundido y que prácticamente todas las ciudades tienen, e incluso pueden tener este instrumento y no tener el plan, es lo que se conoce con el nombre de Código Urbano, en otras localidades Código de Planeamiento Urbano, en otras Código de Planeamiento, en Rosario Normas Urbanísticas, antes se llamó Código Urbano, que son las indicaciones referidas al ordenamiento urbanístico y la organización de los usos y las condiciones de la edificación en distintos sectores de la ciudad. Y que fundamentalmente, y acá lo vamos a ver, que estos tipos de instrumentos trabajan fundamentalmente con el tejido, mientras que el plan va a trabajar fundamentalmente con los elementos estructurales, porque a partir de los elementos estructurales es que yo voy a decidir, mejor dicho, voy a definir cómo se va a ir organizando la ciudad. Estos instrumentos de regulación urbanística trabajan sobre el tejido, o sea, cómo se va acomodando la ciudad en relación con esos elementos estructurales. Entonces, el Código Urbano comprende indicadores referidos a la conformación del tejido urbano, o sea que estamos hablando de trazado, estamos hablando de parcelamiento, estamos hablando de usos del suelo, morfología de la construcción, calidad ambiental, condiciones edilicias, o sea, todas las cuestiones que hacen a la configuración del tejido, como nosotros ya veníamos viendo desde el año pasado en Introducción al Urbanismo. Y por otro lado, también el código va a tener regulaciones especiales que se derivan de los llamados instrumentos de ordenamiento urbanístico de escala intermedia. En este caso, acá en las imágenes estamos mostrando tres situaciones distintas de las normas urbanísticas para Rosario. La que vemos es a la izquierda es el primer anillo perimetral, la que vemos en el medio es el segundo anillo perimetral, y la que vemos a la derecha es el cordón perimetral, en este caso sur. Digamos, este fue el modo en que se fue realizando esta modificación al Código Urbano y su posterior denominación normas urbanísticas, hasta formar ahora un solo cuerpo, pero se fue haciendo así por partes. O sea, si ustedes después ven detenidamente, esto lo pueden ver también en la página de la municipalidad, o sea, ponen reordenamiento urbanístico Rosario y los va a llevar, digamos, a toda la definición de las normas para cada uno de estos sectores, ya sea en las áreas de tejido, ya sea en los que se llaman corredores urbanos,
que son los que están pintados de rojo acá, ya sea para las áreas, instrumentos de ordenamiento urbanístico de escala intermedia, que son los que están pintados acá de azul y de celeste. Bien, y entonces ahora vamos a ver, antes de ver entonces mejor estos instrumentos de ordenamiento de escala intermedia, vamos a hacer referencia al código urbano, que es este instrumento que define procedimientos e indicadores para el desarrollo de proyectos de urbanización e edificación. Decíamos que es el más difundido y también podemos decir que es el más viejo, el más antiguo, que se origina fundamentalmente a partir de las normas de zonificación o zoning, como se lo llamó después, en algunas ciudades alemanas. Estas normas de zonificación tenían que ver fundamentalmente con la localización de los usos, evitando la coexistencia del uso residencial con el uso industrial y con la definición de la densidad de construcción en distintos sectores de la ciudad. Este instrumento pasa luego a los Estados Unidos, donde después de muchos debates en la justicia termina por aprobarlo, o sea, porque estaban todos aquellos que entendían que la zonificación era un atentado contra la propiedad y el libre derecho de uso de la propiedad. Hasta que finalmente la Corte de Estados Unidos, después de varios años de discusión, termina por aprobarlo. Y es este zoning de Estados Unidos el que fundamentalmente después se va a difundir a distintas ciudades de América Latina y de América en general. Bien, entonces, dicho esto, vamos a ver cuáles son estos instrumentos de ordenamiento urbanístico de escala intermedia. O sea, nosotros los llamamos instrumentos urbanísticos de escala intermedia porque no comprenden a la totalidad de la ciudad, sino solamente a una parte, a un sector de ella. Y vamos a ver, nosotros acá, instrumentos de ordenamiento urbanístico de escala intermedia, vamos a poder encontrar distintos tipos de instrumentos. En este caso nos vamos a referir a los que están contemplados en la ciudad de Rosario y, mejor dicho, en el Plan Urbano 2007-2017 de Rosario, que eso también lo pueden buscar en la página de la municipalidad, o lo buscan en internet directamente. Es un plan que no se terminó de aprobar, pero que en general toda la actuación urbanística que tuvo el gobierno municipal se orientó de acuerdo con estas ideas que propone el plan. Ahí se establecen como instrumentos de ordenamiento urbanístico de escala intermedia al plan especial y al plan de detalle. El plan de especial en otros lugares, en otras ciudades se llama plan de sector. Nosotros en intervención urbanística lo llamamos área de proyecto urbano, o sea que estas denominaciones son locales. En general, digamos, en distintos países, o mejor dicho, en distintas ciudades, se tienen instrumentos parecidos, pero no necesariamente todos se llaman plan especial o plan de detalle. El plan especial, que nosotros acá vemos un ejemplo, que es uno de los más extensos en la ciudad de Rosario, que es el plan especial del barrio Pichincha. El plan especial da cuenta, lo dice el mismo plan urbano 2007-2017, da cuenta de la intervención física y funcional que se propone para un determinado sector de la ciudad, que es como podemos ver acá en el caso de Pichincha. En él se detallan las particularidades de la propuesta. Por un lado, la configuración definitiva de la red de espacios públicos, el carácter y tratamiento de los espacios públicos, la definición de los indicadores urbanísticos, la superficie y localización destinada a la construcción de vivienda pública, si es que estuviera contemplada la construcción de vivienda pública, la división del área objeto del plan en unidades de actuación para el desarrollo de planes de detalle. Esta en principio es la definición del plan especial, o sea que el plan especial va a definir
los criterios de intervención en el sector en el cual se está aplicando y que van a ser diferentes de las normas urbanísticas generales que se definen para todo el sector de la ciudad donde se encuentra este plan especial. Por eso esa denominación. Digamos, hay sectores de la ciudad por distintos tipos de características cuyo ordenamiento urbanístico entonces no se define de acuerdo a estas normas urbanísticas generales o no se define de acuerdo a lo que dice el Código Urbano, sino que se define a partir de otra figura, que en este caso esa otra figura es un instrumento urbanístico de ordenamiento urbanístico de escala intermedia que llamamos plan especial. Por otro lado, el plan de detalle va a trabajar con una superficie siempre menor que la de un plan especial. En este caso estamos viendo el caso del plan de detalle del cruce Alberdi, que es donde estaban antes la zona de Cargill, los depósitos de Cargill y lo que era antes el molino Minetti, un molino harinero. El plan de detalle establece los indicadores urbanísticos para una manzana, parcela, conjunto de parcelas, calles especiales o sectores calificados como áreas de reserva. Son remitidos para su aprobación al Consejo Municipal. De la misma manera que el plan especial también es remitido para su aprobación al Consejo Municipal. En este caso es que nosotros nos aproximamos ya más a lo que es la arquitectura del sitio, para el cual se propone el plan de detalle, o sea que las precisiones son mucho mayores que las que se contienen en el plan especial. Por otro lado, un plan especial puede estar definido o puede comprender distintos planes de detalle. También eso va a depender de las dimensiones del territorio, del sector, mejor dicho, donde se va a aplicar o se va a hacer uso de este instrumento. En el caso de Rosario también tenemos otra figura que es el plan maestro, que digamos en la bibliografía universal y en inglés de urbanismo se conoce con el nombre de master plan. Muchas veces el master plan en otras ciudades es lo que nosotros llamamos acá el plan especial. En este caso, por eso les digo que la denominación de los instrumentos es muy local, no necesariamente todas las ciudades recurren al mismo tipo de instrumentos. Y en otros casos, a veces ese mismo tipo de instrumentos tiene denominaciones diferentes y se usa de manera diferente. O sea que el master plan en otros lugares es lo que nosotros llamamos el plan especial, acá el plan maestro, y el plan maestro es una suerte de plan especial, pero para un sector mucho más extenso de la ciudad. En el caso de Rosario se dice que el plan maestro programa e impulsa la transformación de una extensión particular del territorio municipal que incluye situaciones excepcionales, las cuales demandan la definición de políticas de renovación y o protección mediante el desarrollo de estudios específicos de alta diversidad y complejidad, dominal, funcional o ambiental. En este caso, desde la municipalidad se proponía que todas las operaciones estructurales que estaban contenidas en el plan urbano 2007-2017 tuvieran su plan maestro. Por eso, digamos, este es el plan maestro de la costa, o sea, el frente fluvial es una de las operaciones estructurales que se proponen en el plan para Rosario, como así también, por ejemplo, el ordenamiento de los bordes de los arroyos. De esa manera, digamos, se pretendía que entonces se elaborara, digamos, para cada una de estas grandes operaciones estructurales, un plan maestro. Bueno, el único que se hizo es o por lo menos que yo tenga conocimiento, es de la costa. El plan maestro de la costa, había una oficina específica para llevar adelante este proyecto en la municipalidad. Pero yo le digo entonces, esta idea de plan maestro, master plan, en otros lugares se entiende más que nada como un plan especial.
Si uno quiere también podría decir que toda la costa, digamos, también podría ser considerada como un plan especial. Hago todas estas aclaraciones para que no se ajusten, digamos, no tomen como que este tipo o esta clasificación de instrumentos o este tipo de instrumentos es universal. No, no lo es así. Por otro lado, y también por las particularidades que tiene Rosario, nosotros tenemos el plan de distrito. O sea, como ustedes saben, Rosario está dividida en 6 distritos municipales. Cada distrito tiene su plan, y el plan de distrito, según el Plan Urbano 2007-2017, especifica los contenidos para la transformación urbanística para los 6 distritos descentralizados de la ciudad, de acuerdo con las directrices generales del plan urbano. Acá vemos siempre la relación de estos instrumentos con este plan superior, digamos, jerárquicamente, que sería el plan urbano, referidas a la estructura de la ciudad y a la clasificación urbanística del suelo. Y entonces ahí se van a identificar operaciones estructurales, proyectos programados en las distintas áreas, por ejemplo, el sistema de espacios públicos, la red vial, la red de infraestructura de servicios, la dotación de equipamientos y la vivienda social, si hubiera vivienda social. Y también se van a identificar aquellos sitios y áreas sujetas al régimen particular de protección urbanístico, arquitectónica o ambiental. Digamos que también, en cierta medida, el plan de distrito toma en cuenta muchas de las cuestiones con las mismas cuestiones que trabaja el plan urbano o el plan de ordenamiento urbano. O sea que nosotros tenemos una gran diversidad de instrumentos dentro de esta categoría, instrumentos urbanísticos de escala intermedia, que van desde proyectos de nueva urbanización, donde se precisan los trazados, el parcelamiento, los usos, la edificación, para, en este caso, un proyecto de nueva urbanización o un nuevo barrio, un nuevo loteo, etcétera, según de qué estemos hablando. Que van desde eso hasta, por ejemplo, un plan para un área muy extensa, como es el plan para el oeste de Bariloche, donde se definen también disposiciones e indicadores respecto del uso del territorio. Un territorio que se divide en áreas intangibles, concentraciones urbanas, usos rurales, y para cada una de estas áreas se definen las posibilidades de intervenir, ya sea con construcción o con nueva urbanización o con subdivisión del suelo dentro de cada una de ellas. Para que ustedes se ubiquen acá, el centro de Bariloche es esa mancha gris que nosotros estamos viendo en el ángulo inferior izquierdo, digamos, donde ahí está, ese es el centro de Bariloche, y esto es, digamos, el sector de Bariloche menos habitado y con el atractivo, o con, mejor dicho, con la presencia de distintas situaciones de interés turístico y ambiental, y que por eso aparece la necesidad de definir un plan específico para este sector de la ciudad. Después, digamos, la ciudad se iba a dividir en 3 grandes áreas y la idea era continuar con la definición de los planes para estos otros 2 sectores de la ciudad. O sea que, como ven, digamos, el tipo de instrumentos de escala de ordenamiento urbanístico de escala intermedia es bastante amplio y no es, digamos. Por otro lado, algo que les tendría que haber dicho al inicio, en la Argentina y en la provincia no existe una legislación respecto de los usos del suelo ni de la gestión del territorio, porque tampoco están definidos cuáles pueden ser los instrumentos que se pueden utilizar. Caso de Brasil, como veíamos antes con el Estatuto da Cidade, ya dice cuáles son los instrumentos a los cuales puede recurrir el municipio para ordenar su territorio. En Colombia hay una ley de ordenamiento territorial, en España una ley de usos del suelo y ordenamiento territorial, y ahí se dice claramente cuáles son los instrumentos y cuáles son los contenidos de esos instrumentos. Nosotros,
carecemos de ello, con lo cual uno puede decir que es una carencia bastante significativa, pero por otro lado es que nos permite a nosotros también inventarnos los instrumentos de acuerdo a las necesidades que van surgiendo en cada una de las ciudades. Dentro de estos instrumentos de ordenamiento urbanístico, nosotros tenemos otra categoría que son aquellos de protección y puesta en valor. Por ejemplo, los que se refieren a la protección del patrimonio construido. Que en el caso de la ciudad de Rosario, ese instrumento es la definición de un área de protección histórica, o las famosas APH. Entonces, ¿en qué consiste la definición de, o mejor dicho, cuáles son los contenidos referidos a la construcción que se van a disponer en un área de protección histórica? Entonces van a ser dispositivos de preservación, protección o eventual sustitución en aquellos sectores de la ciudad en los cuales se registra la presencia de edificios de valor histórico o arquitectónico, en los cuales se registra la presencia de condiciones particulares en la edificación, la morfología del conjunto edilicio y la composición y el carácter de los espacios públicos. Y entonces, en función de esas particularidades, va a definir cuáles son los grados de protección de la edificación existente, cuáles son las medidas de preservación edilicia y potenciales transformaciones de uso que se van a tolerar en ese tipo de edificaciones, cuáles son los indicadores urbanísticos específicos para las parcelas involucradas, o sea, porque no solamente el área de protección histórica va a trabajar con aquellos edificios que están contenidos en el inventario o en el catálogo de edificios de valor patrimonial, sino que también va a trabajar con todas las parcelas que se encuentren en torno de estos edificios o edificaciones de valor patrimonial. Va a establecer o va a definir condiciones para el diseño, materiales e instalación de elementos sobre las fachadas, como pueden ser las marquesinas, toldos, elementos publicitarios. También las condiciones para la instalación de antenas o conducciones aéreas de distinto tipo, emplea, digamos, todo el cableado, etc. Y va a establecer también mecanismos de gestión para llevar adelante, digamos, estas ideas que se tienen respecto de la protección o preservación del patrimonio arquitectónico o histórico de la ciudad. O sea que estas son, son porciones de la ciudad que se separan de estas normas más generales, y en este caso, digamos, se recurre a la definición de un área de protección histórica, que también uno podría decir que es un tipo de plan especial, para proteger aquellos edificios que han sido considerados de valor patrimonial por la comunidad. En este caso, la comunidad expresada a través del Consejo Municipal. También tenemos dentro de estos instrumentos de protección y puesta en valor, y también haciendo referencia a las normas urbanísticas en Rosario, otras que hacen o que se preocupan por la protección del paisaje. Y nosotros tenemos ahí las áreas de protección ecológica y ambiental, que consiste en la definición de dispositivos de protección en aquellos sectores de la ciudad que contienen elementos significativos del paisaje o aquellos otros que, por sus dimensiones y ubicación, pueden ser utilizados para el desarrollo de parques públicos o espacios verdes privados. Acá, por ejemplo, vemos en este plano que corresponde al Distrito Norte, con un color medio turquesa, están indicadas las áreas de protección ecológica y ambiental. Lo van a ver con más claridad hacia la izquierda, donde los canales, digamos los bordes de los canales, el canal Ibarlucea y el canal Salvat, están definidos como áreas de protección ecológica y ambiental. Y si nosotros nos vamos hacia la derecha,
Ahí frente al río Paraná también vamos a ver, digamos, una serie de parcelas, todas las parcelas frentistas, pintadas también de este color turquesa, y que corresponde a todas las parcelas que están sobre la barranca, como podemos ver en estas imágenes, con la idea de proteger lo que se pueda y lo que queda de la barranca. Como si ustedes pasan por ahí, van a ver que la barranca prácticamente está edificada. Y acá lo que se quería era preservar la barranca como un elemento natural y como un elemento de valor paisajístico, protegerla de la edificación, no necesariamente prohibir la edificación, pero sí definir la ubicación de la edificación de modo tal de no ocupar o no avanzar sobre la barranca. Digamos, sobre esto se vino más que demasiado tarde, pero bueno, en aquellos lugares donde se puede proteger, entonces se la va a proteger. Después, otra categoría que nosotros podemos identificar o proponer dentro de los instrumentos de ordenamiento urbanístico, y que son de una aplicación mucho más reciente, son lo que nosotros llamamos instrumentos de gestión del desarrollo urbano, y que son instrumentos que se han propuesto con la finalidad de promover un desarrollo más equitativo de la ciudad, teniendo en cuenta que en nuestra ciudad tenemos gran parte de la población que vive en situación de pobreza, y gran parte de esa población que vive en situación de pobreza vive en asentamientos irregulares. O sea que nosotros podemos hablar de que existe una profunda fragmentación del espacio urbano en el interior de la ciudad. Este tipo de instrumentos se propone un desarrollo más equitativo de la ciudad, tratando de que los beneficios que se originan a partir de la urbanización y la construcción en determinados sectores de la ciudad, parte de esos beneficios puedan ser trasladados a estos sectores más carenciados. O sea que este tipo de instrumentos no pretende resolver la situación de la fragmentación socioespacial que uno puede ver en la ciudad. Sería imposible, sería ingenuo pensar que con un instrumento de regulación que tiene que ver con el ordenamiento físico de la ciudad, uno va a mejorar las condiciones sociales. Eso ya está sabido y comprobado que no es así, pero lo que se pretende es contribuir a mejorar la situación en estos sectores más marginados de la ciudad. Entre ellos tenemos, en el caso de la ciudad de Rosario, también en el caso de Posadas, este tipo de instrumentos, que es, por ejemplo, compensación por el uso de indicadores especiales, que es la contribución que el desarrollador o constructor o propietario hace al municipio en concepto del uso de indicadores urbanísticos. La imagen no lo vamos a desarrollar porque este es un tema más extenso, pero para que ustedes tengan idea de cómo funciona este tipo de instrumentos, acá tenemos esta imagen que corresponde a la ciudad de Posadas. Entonces ahí se dice que hay indicadores básicos que no son onerosos, y después los indicadores diferenciales, que son onerosos. O sea que para hacer uso de esos indicadores hay que pagar una contribución, un gravamen. Y que ese gravamen entonces se corresponde con la altura de la construcción máxima que está permitida en distintos sectores de la ciudad. Por ejemplo, en este caso, en un sector de la ciudad donde se puede construir hasta 60 metros de altura, nosotros tenemos que hasta 9 metros no se paga nada, hasta 18 metros se paga. ¿Qué es lo que se paga? O sea, se paga lo que se conoce con el nombre de excedente de la construcción. O sea, ¿cuál es la superficie que yo voy a construir, en este caso, por encima de los 9 metros de altura? A esa superficie se le asigna un valor, un precio por el suelo, se saca entonces cuál es el monto
de ese excedente de la construcción y un porcentaje de ese monto, entonces es lo que se pasa a la municipalidad en compensación de del uso de los indicadores. Entonces, por ejemplo, si yo construyo hasta 18 metros, entre los 9 y los 18 yo voy a pagar solamente el 4% del monto del excedente de la construcción. Ahora, si yo voy a construir hasta 60 metros, yo voy a pagar la diferencia entre 9 y 60 metros de excedente de construcción, voy a pagar ahí el caso del 12%. Ahora, este tipo de instrumentos siempre está asociado a otro, porque si no, o sea, este instrumento lo que hace es este, capturar plusvalías, que esa sería la denominación genérica. O sea, este instrumento lo que hace es recuperar para la municipalidad parte de lo que se entiende que es el beneficio que obtiene el constructor por el uso de los indicadores. El constructor, el propietario, el desarrollador o quien sea. Ahora, si nosotros estamos hablando de desarrollo equitativo de la ciudad, necesitamos de otro tipo de instrumentos que redistribuya estos montos que ingresan. Porque si no estaríamos hablando de rentas generales, o sea, ingresan a la municipalidad y no se saben a dónde van. Entonces, este tipo de instrumentos está asociado con otro, que es el que garantiza, o pretendemos que garantice, la redistribución de los beneficios de la urbanización y de la construcción en la ciudad, hacia otros sectores más carenciados, y que se conoce con el nombre del Fondo de Desarrollo Urbano. El Fondo de Desarrollo Urbano es un instrumento, en este caso, está tomado de la Municipalidad de Posadas, donde existe este instrumento. Dice que es un instrumento financiero adecuado para actuar en la ejecución de obras vinculadas con la urbanización, infraestructuras y equipamientos en aquellos sectores de la ciudad que presentan condiciones deficitarias, propendiendo a un desarrollo más equitativo y equilibrado de la ciudad y en su conjunto. Porque esto está tomado también de un folleto de difusión del Fondo de Desarrollo Urbano. Ahí se tiene que tenemos áreas vulnerables, que son las que están social y ambientalmente marcadas en rojo, y el volumen de la construcción. O sea que nosotros vemos que el volumen de la construcción por encima de, si no me equivoco, dice el total de la superficie aprobada de más de 3 plantas, o sea que más de 3 plantas era la superficie que va a pagar esta contribución. O sea, más del 90% se encuentra en la zona 1, que es el centro de la ciudad, o donde está el centro de la ciudad, y después vemos que en la zona verde, que es hacia hacia el oeste, casi el 5%, y casi el 5% en la zona sur. O sea que lo que se trata entonces es de derivar estos beneficios de la zona 1 a la 2 y a la 3. Ustedes pueden entrar a la página del Plan Urbano de Posadas y ver, ahí se da cuenta de las obras que se han hecho con con la puesta en marcha de este tipo de instrumentos, que no resuelven el tema de la fragmentación social del espacio urbano, pero en cierta medida contribuyen a mejorar la situación de aquellos barrios más marginados o más necesitados. Entonces, con esto ha sido un panorama muy rápido y de los elementos, de los instrumentos de ordenamiento que nosotros usamos más generalmente en la actividad del urbanismo. Hay muchos más, en la medida en que sea necesario vamos a explicar otro tipo de instrumentos que tienen que ver con la gestión de la ciudad. Por eso nosotros decimos que por un lado el plan urbano expresa la visión de futuro de la ciudad, expresa el proyecto de ciudad, o sea, a través de estas grandes directrices o lineamientos, en definitiva, lo que está dando cuenta es de cómo nosotros estamos viendo el futuro de la ciudad, cómo estamos viendo nosotros pensando
qué calidad de vida urbana la ciudad le va a ofrecer a sus habitantes. O sea, cómo van a vivir los habitantes o los vecinos en la ciudad. O sea, que estamos dando cuenta de ese proyecto, de esa ciudad que nosotros esperamos ir construyendo a lo largo del tiempo. Y por otro lado, nosotros tenemos lo que se llaman los instrumentos de actuación, que son aquellos que permiten al gobierno municipal para gestionar el proyecto de ciudad que propone el plan. O sea que por un lado nosotros tenemos las ideas, el proyecto de ciudad, y por otro lado nosotros tenemos los instrumentos que pueden hacer posible la ejecución de esas ideas y de ese proyecto para la ciudad. Bien, con esto terminamos la charla, o sea que la terminamos exactamente en 40 minutos, o sea que cada vez estoy cumpliendo más con este pedido de que las clases no sean extensas. Digamos, cualquier pregunta, o sea, ustedes me pueden hacer ahora sin ningún tipo de inconveniente. A ver, voy a salir de... Ahí está. Salgo de acá, dejo de presentar y bueno, alguna pregunta y si no se la van a hacer a todos los docentes con los cuales van a ir a trabajar ahora. Pero en la medida en que ustedes tengan alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, pueden hacerla tranquilamente. Yo les tendría que haber dicho que pueden interrumpirme también en cualquier momento. Eso ya está implícito, no lo hice al comienzo de la clase, pero siempre que sepan que siempre pueden hacerlo. Así que bueno, me olvidé decirlo, pero de todas maneras puedo... Ah, espérate, que acá hay preguntas, a ver si hay algo. No, se refiere, digamos, hay una chica que se quedó afuera aparentemente, pero bueno. Bueno, ¿hay alguna pregunta, referida a los instrumentos en general, referida a los instrumentos del Rosario? Ustedes asocien ahora un poco esta clasificación que hemos dado y definiciones que hemos dado de instrumentos con los instrumentos que ustedes estuvieron viendo para el caso de Gualeguay. ¿Mm? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo perfectamente claro? Tiene que después van a tener que Hola, salir. hola, Sí, dale, a ver. buenas noches. Sí, Oscar, hago una pregunta sí, rápida en cuanto a los excedentes de la construcción. sí, dale. Perdón. El único impedimento o traba urbanística que existe para el excedente de la construcción es la multa por el excedente. O sea, vos simplemente, si vos te pasás de la altura de cualquier lugar, que tenga una cierta altura, solamente vos pagás y ya podés construir y hacer la altura que vos No, quieras. no, vamos a aclarar eso porque en general hay una confusión con este tipo de instrumentos. No es que yo construyo lo que se me da la gana y después pago. En ese caso sí cometí una infracción y entonces hay una penalidad por esa infracción, que te pueden hacer demoler a lo mejor el piso que vos construiste de más en tu edificio. Creo que eso pasó en un edificio frente al centro de distrito centro. ¿Mm? Porque ahí, bueno, se ve que estaban muy entusiasmados con la construcción y siguieron y se pasaron 2 pisos. A veces hay interpretaciones acerca de la normativa, como por ejemplo puede ser el hotel que han construido ahí al frente, en Avenida Boulevard Rondó, frente a Avenida Portugal. Entonces ahí es otro tipo de discusión. En este caso, no estamos hablando de que, porque si no estaríamos diciendo, el que tiene plata hace lo que quiere y después paga. Esto es diferente.
O sea, acá existe una regulación urbanística. Y lo que dice la regulación urbanística, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo de la ciudad de Rosario. En la ciudad de Rosario, estos excedentes, o mejor dicho, este tipo de instrumentos se aplica sobre los corredores, lo que se llaman corredores urbanos, que son grandes avenidas, calles, etcétera, que en general tienen una altura mayor al tejido al cual están atravesando. Entonces, vamos a suponer que el tejido, el área de tejido que atraviesa un corredor urbano tiene una altura de 13 metros, y el corredor, o sea, tiene una altura, o sea, la altura máxima que se permite construir es 13 metros. Y un corredor urbano atraviesa ese sector, o esa área de tejido, y la altura máxima que se permite construir son 19 metros. Entonces yo ahí, el cálculo es, tengo una altura base, que es la máxima del área de tejido atravesada por el corredor, que son 13 metros. Y después el corredor tiene una altura máxima, que son 19 metros. Entonces, esta contribución que se paga es por lo que se llama excedente de la construcción, pero excedente de la construcción dentro de las normas establecidas. O sea, se llama excedente de la construcción para definir el monto que yo voy a pagar. Entonces, yo hago un cálculo de la superficie que voy a construir entre los 13 metros y los 19 metros, o sea que serían 6, serían 2 plantas. Son 6 metros, serían 2 plantas. Entonces, yo hago el cálculo de la superficie. Esa superficie ya por ordenanza, o mejor dicho, ya por ordenanza se fija el valor del metro cuadrado según la zona, o sea, para el área central tiene un valor, para el área de tejido, para el corredor, el primer anillo perimetral tiene otro valor, y así sucesivamente se va modificando según la ubicación. Entonces, ese excedente, ahí vamos a poner excedente entre comillas para no confundirnos. Ese excedente, esa superficie se multiplica por el valor dado, y después lo que se paga como contribución, en el caso de Rosario, es un 10% de ese valor. Y que por ordenanza, esos montos en el anillo perimetral, si no me equivoco, 50% va para el programa de patrimonio y 50% para obras de infraestructura en los barrios. Entonces, acá la palabra excedente está utilizada para hacer un cálculo de la superficie, pero ese excedente está siempre de la regulación urbanística, o sea, de lo que yo puedo hacer. En el caso de Posadas también es dentro de lo que yo puedo hacer. En otros lugares tendré otros indicadores. Por ejemplo, un área de tejido que tenga 19 metros de altura y un corredor que tenga 30 metros de altura. Entonces ahí el cálculo es diferente. Esa superficie excedente va a ser mayor, pero siempre va a estar dentro de lo que fija la norma. O sea que no es un instrumento al cual yo recurro para poder construir más. No. Y cuando vos hacías mención al excedente, en ese caso era cuando yo estoy infringiendo la norma, estoy construyendo más de lo que dice la norma. O sea, si la norma en el corredor decía 19 metros y yo hice 22 metros, o sea, ahí no hay ese excedente está en contra de la norma. Y entonces ahí yo tengo que pagar una multa. Lo otro, yo estoy pagando una contribución. ¿Se entiende la diferencia? Perfecto, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Les quedó claro? Tenés una pregunta en el chat, Oscar. A ver, veo, espérate. El último instrumento, el de excedente, ¿aplica para edificios ya construidos? No. Aplica solamente para las nuevas construcciones. O sea, todas las normas siempre son para
de acá en adelante las normas urbanísticas. ¿Mm? Entonces, pues si aplicara uno no puede aplicarle una norma retroactivamente. ¿Mm? Las normas son siempre hacia futuro. Entonces, en este caso, es para las nuevas construcciones. Y de acuerdo con los nuevos indicadores también. Podemos pensar también que los indicadores se pueden modificar en el tiempo. Esto es bueno saberlo, entonces, porque fue una gran discusión acá cuando se hizo el reordenamiento urbanístico en Rosario, que fue en el 2008, y que ahí protestó más de uno, fundamentalmente porque querían mantener, o sea, el reordenamiento urbanístico significó reducir la altura de la construcción, o sea, reducir el volumen de lo construido. Entonces, muchos protestaron por eso, y algunos que todavía, donde había una vivienda de una o dos plantas, y se podría construir un edificio de 20 pisos, estoy exagerando, ponerle de 10 pisos, entonces aducían, bueno, que tenían que hacer uso de su derecho. No, el derecho a construir uno lo tiene mientras dure la normativa. Si la normativa cambia y yo no usé el derecho, yo no tengo derecho a solicitar, digamos, no tengo un derecho adquirido en ese caso, como dicen los abogados. ¿Mm? Bueno, esto me excedí un poco a lo que decía Juan Ignacio Chiaramoni, que era lo que había preguntado era acerca, siempre es para, en este caso es para las nuevas edificaciones. O sea, las nuevas edificaciones a partir del 2008. Y en general, este tipo de normativas, cuando modifican una anterior y que modifican indicadores, y que en muchos casos modifican sensiblemente esos indicadores, se da un plazo para que todo proyecto que estaba dando vuelta y que todavía no se había concretado, o sea, se pueda concretar y se pueda presentar de acuerdo a la norma anterior. Cumplido ese plazo, después ya entra en vigencia las nuevas normas urbanísticas. ¿Quedó claro, Chiaramoni y Juan Ignacio? Bueno, supongo, sí, perfecto, me dice. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, de todas maneras vamos a seguir hablando de estos temas a lo largo del año, así que supongo que no nos vamos a ver, nos vamos a seguir viendo de esta manera, todo indica que vamos a seguir así. Nos veremos, espero que presencialmente en el examen. Pero bueno, entonces ahora siguen trabajando ustedes con sus docentes y cualquier cosa, o sea, sí. Oscar, recordá de la inscripción a la optativa del segundo cuatrimestre. Bien, sí, la inscripción, ahí está. Vamos a poner en marcha una optativa. Acá ya tenemos un compañero de optativa que no nos trajo el flyer como para hacer propaganda de la optativa. Así que bueno, después la vamos a poner en Instagram. Bueno, pero acá gracias María Laura por hacérmelo acordar, con Pablo, que lo están viendo y ya algunos lo conocen. Mauro, Pablo Mazzaro, Mauro Latour, que ya también lo conocen, o a lo mejor han estado con él el año pasado, con Mariano Lipman, que es Mr. Miró, el que nos trajo el Miró acá al taller. Vamos a iniciar en el segundo cuatrimestre una optativa que ya empezamos, la hicimos el año pasado por primera vez, que es gestión del territorio, proyecto urbano y desarrollo sostenible. Un título bastante ambicioso, como pueden ver, pero bueno, estamos muy entusiasmados con lo que hicimos el año pasado, y bueno, con lo que pensamos hacer este año. Después le pasaremos más adelante el programa, pero
ya para que la tengan en cuenta y después la vamos a anunciar bien en Instagram cuando Mauro haga el famoso flyer que no nos hizo. Bueno, ¿algo más? ¿Me olvidé de algo? ¿No? Listo. Bueno, entonces, cada uno con su docente como siempre, entonces.